Muy buenos días para todos, muy buenos días, doctor Omar Castro. El día de hoy, quien les habla, Felipe Viña Silva, en compañía de Lina Karime Niño, vamos a exponerles sobre los servicios sociales complementarios y el programa del adulto mayor en Colombia. Pero para entrar en detalles se tiene que hacer un análisis, digamos, del lugar o de cómo la Ley 100 de 1993 trata respecto al tema que nos compete el día de hoy. Como sabemos, la Ley 100 del 93 es la que regula el Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia y tiene por objeto garantizar los derechos de las personas y de la comunidad para obtener una calidad de vida digna mediante la protección de las contingencias que a estas las afecten. Digamos que para esto el Estado buscará garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios que se desarrollarán con base en dicha normatividad. Señala de igual manera que dentro de sus objetivos está no solo la de reconocer las prestaciones económicas y de salud de aquellas personas que en virtud de la relación laboral o de su capacidad de pago les permita estar afiliadas al sistema, sino también atender la prestación de los servicios sociales complementarios establecidos en la Ley 100, que es la que estoy mencionando. Digamos que en conclusión y a manera general, el Sistema Integral de Seguridad Social colombiano tiene a cargo el cubrimiento de contingencias a través de las diferentes entidades públicas y privadas que hacen parte del Sistema General de Pensiones, del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, del Sistema de Riesgos Laborales y de los servicios sociales complementarios, que es el tema que iremos a tratar el día de hoy. El objeto de los servicios sociales complementarios está contemplado en el artículo 258 de la Ley 100 del 93. Aquí los servicios sociales complementarios dice que tiene como objeto apoyar económicamente a los ancianos que se encuentran en condiciones de indigencia hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente. Artículo que en su momento fue declarado exequible en la sentencia C-126 de 1995, en el sentido que el legislador está habilitado para establecer condiciones de adquisición, ejercicio y pérdida de este tipo de derechos. Aquí la sentencia versa textualmente, abro paréntesis, puntos suspensivos: es del caso resaltar que si el Estado cumple con la obligación constitucional de asistir y proteger a las personas de la tercera edad en estado de indigencia, ello no puede extenderse a aquellos eventos de los cuales desaparezca uno de los elementos que lo justifiquen, como es el de carácter de rentas o de ingresos suficientes para su supervivencia, o se encuentren en situación de extrema pobreza, convirtiéndose en fuente de ingresos adicional a la prestación de seguridad social, razón por la cual aquellas personas a quienes se les compruebe que ejercen la mencionada mendicidad como actividad productiva deben ser privadas inmediatamente del beneficio de la prestación especial por vejez, cuyos destinatarios, como ya se dijo, son exclusivamente los ancianos indigentes. Cierro comillas, puntos suspensivos. En el sistema de servicios sociales complementarios además se contempla la pérdida de la prestación especial por vejez, la cual está señalada en el artículo 259 de la mencionada ley. También el reconocimiento, administración y control de la prestación especial por vejez, contemplado en el artículo 260 de la misma ley, y el establecimiento de otros servicios sociales complementarios para la tercera edad en materia de educación, cultura, recreación y turismo, establecido en el artículo 262 de la misma ley. Por último, la Ley 100 del 93, en su artículo 263, autoriza a las entidades territoriales para que de manera independiente creen, financien con sus propios recursos un plan de subsidio al desempleo. Estos dos autores que estamos viendo en este momentico, es importante señalarlos. Aquí empezamos hablando primero del doctor Gerardo Arenas Monsalve, quien en su libro El Derecho Colombiano de la Seguridad Social afirma que los servicios sociales complementarios han quedado reunidos en la nueva regulación del Fondo de Solidaridad Pensional, o FSP.
lo que implica ubicarlos dentro del sistema general de pensiones. Pero en todo caso, estos dirigidos al financiamiento de las prestaciones para las personas de la tercera edad. Por otro lado, también para resaltar al doctor Fabián Ignacio Hernández Enríquez, en su publicación Los Servicios Sociales Complementarios, Estudios de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, incluye dentro de los servicios sociales complementarios las medidas para enfrentar la pobreza y reducir la vulnerabilidad y exclusión, tales como las contempladas en la Ley 789 del 2002, por la cual se dictan las normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, y además se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, coincidiendo en que los servicios sociales complementarios se tratan de medidas para aquellos grupos de ciudadanos que están en la periferia de los componentes del sistema de seguridad social integral. En este sentido, se consideran a tales servicios sociales complementarios como un suplemento a las prestaciones y cubrimientos para quienes están excluidos de las prestaciones básicas de la seguridad social, es decir, como sistema integrador que busca desarrollar el principio de universalidad del sistema de seguridad social. Como requisitos para acceder a los servicios sociales complementarios, los ancianos que se encuentren en condiciones de indigencia deben cumplir ciertos aspectos. No todos, ancianos podrían acceder a estos servicios. El primero y uno de los más importantes, pues, es ser colombiano. El segundo, llegar a la edad de 65 años o más. El tercero, residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional. El cuarto, carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o de indigencia, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expide el Consejo Nacional de Política Social. El quinto, residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de ancianos indigentes, limitados físicos o mentales y que no dependan económicamente de persona alguna. En estos casos, el monto se podrá aumentar de acuerdo a las disponibilidades presupuestales y el nivel de cobertura. En este evento, parte de la pensión se podrá pagar a la respectiva institución. Asimismo, el parágrafo primero de este punto del artículo 257 refiere que el gobierno nacional reglamentará el pago de los auxilios para aquellas personas que no residan en una institución sin ánimo de lucro y que cumplan con los demás requisitos establecidos en tal artículo. Por otro lado, el segundo parágrafo establece que cuando se trate de ancianos indígenas que residan en sus propias comunidades, la edad que se exige para estos es de 50 años o más. Esta misma edad se aplicará para los dementes y también para los minusválidos. Además, el parágrafo 3 versa que las entidades territoriales que establezcan este beneficio con cargo a sus propios recursos podrán modificar los requisitos anteriormente definidos. Como podemos observar, los programas de servicios sociales complementarios están dirigidos a la población mayor en estado de indigencia y a los desempleados. Respecto a la primera población, el decreto 1135 del 94 en sus artículos 1, 11 y 13avo reglamenta el programa de auxilio para los ancianos indigentes, ratificando los requisitos anteriormente mencionados con políticas focalizadas a indígenas y a minusválidos. Ahora bien, vale la pena resaltar dos programas que el Sistema General de Pensiones ha desarrollado, además de las prestaciones básicas, sobre los que vale la pena referirse, bajo el concepto de servicios sociales complementarios, y este es el tema que nosotros estamos tocando. Estos dos programas son los beneficios económicos periódicos, o mayormente conocidos como los BEPS, y el Programa de Protección Social al Adulto Mayor en Colombia.
Primero que todo, pues vamos a hablar sobre los BEPS. Esto se define como un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez que permite hacer aportes voluntarios de acuerdo con las capacidades económicas y condiciones laborales de los beneficiarios para obtener un ingreso en la vejez. La flexibilidad de los BEPS permite la movilidad entre el Sistema General de Pensiones Contributivo y el programa que estamos mencionando. Pese a ello, se trata de mecanismos excluyentes, razón por la cual la persona no puede hacer aportes en un mismo mes al Sistema General de Pensiones y a los BEPS, en la medida en que reconocen la existencia de un ingreso o la imposibilidad del mismo para aportar. De acuerdo al artículo primero del decreto 2983 del 2013, los requisitos para ahorrar mediante el mecanismo de BEPS son los siguientes. Primero, ser ciudadano colombiano. Segundo, pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1389 del 2009, el beneficio económico se podrá recibir cuando la persona cumpla con los siguientes requisitos. El primero es que haya cumplido la edad de pensión prevista por el régimen de prima media. El segundo, que no cumpla con los requisitos legales para acceder a una pensión. Y por último, que el monto anual ahorrado no supere el tope señalado para el Sistema General de Pensiones. Los BEPS se crearon, para incentivar el ahorro a la vejez en población de bajos recursos que, por sus condiciones socioeconómicas, no cumplen con los requisitos legales para obtener una pensión. El artículo primero, en su inciso sexto del Acto Legislativo 01 del 2005, señala que, abro puntos suspensivos, la ley podrá determinar los casos en que se pueda conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumpla con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. Cierro puntos suspensivos. Aquí el programa otorga un subsidio estatal en función del dinero ahorrado por el beneficiario, cubriendo a quienes tienen alguna capacidad de ahorro, pero no cuentan con los ingresos suficientes para hacer los aportes durante el tiempo exigido por el Sistema General de Pensiones. El artículo quinto en su numeral segundo del decreto 4121 del 2011 y el artículo 17avo del decreto 604 del 2013 establecen que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, tiene la función de administrar el mecanismo BEPS. El proceso de vinculación a estos beneficios se inició a partir del 1 de diciembre del 2013 para los afiliados a cualquiera de los regímenes de pensiones que voluntariamente decidieran trasladar el dinero correspondiente a la devolución de saldos o indemnización sustitutiva del mecanismo BEPS. Para el resto de la población, la fecha que entró en vigor para este sistema fue el 15 de enero del 2014. El artículo octavo del decreto 2983 del 2013 indica que la financiación de los subsidios e incentivos otorgados mediante el mecanismo de BEPS estarán a cargo del presupuesto general de la Nación. En cuanto a la contratación de microseguros destinados a la cobertura en los riesgos de invalidez y muerte, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 de la Ley 1328 del 2009, corresponderá al Fondo de Riesgos Laborales. En cuanto a las prestaciones del sistema BEPS, si el afiliado del Sistema General de Pensiones no puede acceder a una pensión y es acreedor de la devolución de saldos o indemnización sustitutiva, podrá incorporar dicho dinero en su cuenta individual de BEPS. De acuerdo con el valor del ahorro, el gobierno destinará un porcentaje como subsidio. La suma del ahorro individual, los rendimientos financieros del dinero y el subsidio del gobierno serán la base para liquidar el beneficio BEPS. Las prestaciones que se generan en este programa son principalmente las siguientes. Primero, un incentivo económico. Segundo, incentivos puntuales. Según el artículo sexto del decreto 604 del 2013, el incentivo económico consiste en un aporte otorgado por el Estado que tendrá como base el ahorro anual del beneficiario
y su valor, según lo estipulado en el artículo 7 del decreto 604 del 2013, corresponderá al 20% del aporte realizado en el año por el beneficiario. Adicionalmente, el Estado otorgará incentivos puntuales dirigidos primero a los gastos de la administración del mecanismo y segundo a garantizar el acceso a microseguros siempre y cuando el beneficiario haya realizado durante el año calendario anterior por lo menos 6 aportes al mecanismo BEPS o pagos equivalentes al valor total de los aportes correspondientes a 6 salarios mínimos diarios legales vigentes. El artículo 9 del decreto 604 del 2013, modificado por el artículo 2 del decreto 2983 del 2013, señala que la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos podrá ampliar los incentivos puntuales con la finalidad de estimular el ahorro. Una vez verificado que el beneficiario cumple los requisitos legales para recibir los beneficios del mecanismo BEPS, este podrá primero contratar el pago de una suma de dinero bimestral de manera vitalicia. Es de tener en cuenta que este beneficio no podrá ser superior al 85% de un salario mínimo mensual legal vigente y se ajustará cada año de acuerdo con el IPC. Si al hacer dicha contratación se supera el porcentaje indicado, el capital que lo exceda se devolverá al beneficiario con sus respectivos rendimientos financieros. Esta modalidad de renta vitalicia se extingue con la muerte del beneficiario y se encuentra estipulado en el artículo 12 del decreto 604 del 2013, modificado por el artículo 3 del decreto 2983 del 2013. Segundo, solicitar la devolución del dinero ahorrado y sus rendimientos en un único pago. En este caso no se hará acreedor al subsidio del Estado. Tercero, destinar los recursos para pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad. Cuarto, trasladar los recursos al Sistema General de Pensiones con el fin de obtener una de las prestaciones de acuerdo con los requisitos existentes para ello. Como medida de incentivo, el dinero del ahorro individual podrá ser utilizado como garantía para obtener créditos en caso de imprevistos del ahorrador o de su grupo familiar, situación que está contemplada de manera textual en el parágrafo del artículo 87 de la Ley 1328 del 2009. En caso de que el beneficiario muera antes de cumplir con la edad exigida, el dinero ahorrado, así como sus rendimientos, serán devueltos a sus herederos y no se generará el incentivo económico del Estado. Frente a la jurisprudencia y doctrinas encontradas respecto al tema que nos compete, las referencias que se hacen al programa BEPS provienen principalmente del Ministerio del Trabajo, quienes a través de sus conceptos suele hacer el análisis sobre el origen del mecanismo y expone sus componentes. Ese es el caso del concepto 117552 del 17 de junio del 2013, así como el 222548 del 23 de marzo del 2014, en el cual el Ministerio del Trabajo se refiere al mecanismo para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo y personas que alguna vez comenzaron a cotizar pero que por diferentes circunstancias no continuaron haciéndolo. Asimismo, en el concepto 36201 del 4 de marzo del 2015, el Ministerio indica que la alternativa de pensión de vejez, cuando no se cumplen los requisitos legales, es el mecanismo BEPS. Bueno, por ahora esta es toda mi intervención. Quiero darle la palabra a mi compañera Karime para que continúe hablando respecto al programa de protección social al adulto mayor Colombia Mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Leonardo. Ahora yo les explicaré cuál es el programa del adulto mayor o Colombia Mayor. ¿Qué es? El programa de protección social al adulto mayor Colombia Mayor tiene como objetivo aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza.
a través de la entrega de un subsidio económico mensual. Colombia Mayor se desarrolla en 1.107 municipios y 3 inspecciones departamentales. Cuenta con más de 1.699.000 beneficiarios en el programa y es apoyado por las alcaldías municipales, quienes cumplen un papel fundamental en la ejecución y seguimiento de este programa. Los subsidios del programa Colombia Mayor se entregan bajo 2 modalidades. La primera, que es el subsidio económico directo, que son los recursos que se giran directamente a los beneficiarios a través de una red bancaria o entidades contratadas para este fin. Y la segunda es el subsidio económico directo, que son los recursos que se otorgan en servicios sociales básicos a través de centros de bienestar del adulto mayor o centros diurnos. Más adelante en esta exposición vamos a explicar qué son los centros de bienestar del adulto mayor y los centros diurnos. Los requisitos para la afiliación y el proceso de inscripción en Colombia Mayor es el siguiente. Para ser beneficiario de este subsidio económico se necesita cumplir con los siguientes requisitos: ser colombiano, haber residido durante los últimos 10 años en el territorio nacional, tener mínimo 3 años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez, 54 años para mujeres y 59 para hombres. Esto también carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Y también tiene que estar clasificado dentro del CISBEN en los siguientes grupos. A continuación se está mostrando una tabla de los diferentes grupos del CISBEN, que son el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A son las personas que están en pobreza extrema. El grupo B son los de pobreza moderada y el grupo C son vulnerables. También se trata de que estas personas se encuentren en una de estas condiciones: viven solas y su ingreso mensual no supera el medio salario mínimo legal mensual vigente. Viven en la calle o de la caridad pública. Viven con la familia y el ingreso es inferior o igual a un salario mínimo legal mensual vigente. Y que residen en un centro de bienestar del adulto mayor o asisten como usuario de un centro diurno. Los adultos mayores que se encuentran en protección de los centros de bienestar del adulto mayor son los que viven en la calle o de la caridad pública, así como los indígenas de escasos recursos que residen en resguardos, a los que no se les aplica el CISBEN y serán identificados mediante un listado censal elaborado por la entidad o la autoridad competente. La entidad territorial o el resguardo seleccionará a los beneficiarios que cumplan con los requisitos. El Ministerio del Trabajo escogerá a los beneficiarios de los centros de bienestar del adulto mayor con previa convocatoria y verificación de los requisitos. Para ser beneficiario del programa adulto mayor, esto se tiene que cumplir lo siguiente: priorización. El administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, Programa Colombia Mayor, organiza las listas de los potenciales beneficiarios de dicho programa a través de un listado de priorización, teniendo en cuenta el estado más vulnerable al menos vulnerable, para lo cual existe una tabla de puntajes aprobada y validada por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con cada uno de los elementos de la condición socioeconómica del adulto mayor. Dentro de estos criterios se encuentran: A, la edad, otorgando la más alta relevancia a los mayores de 70 años. B, el nivel de CISBEN de acuerdo con cruce con la base de datos del DNP. C, comprobación de si la persona vive sola o con su familia y de si tiene personas a cargo. El criterio de mayor peso es la edad del beneficiario, ya que significa que las personas de mayor edad estarán siempre en los primeros lugares de la lista de priorización, especialmente los mayores de 70 años, seguidos por los de 66 a 69 años y luego los de 61 a 65 y así sucesivamente. Semanalmente se realizan nuevos cohortes de priorización, lo que significa que se ingresa a nuevas personas que no se habían inscrito y se reclasifica la composición de los priorizados. Así, cada mes hay novedades de cupos del programa de Colombia Mayor del Fondo de Solidaridad Pensional.
ya sea por fallecimiento o retiro de beneficiarios, y por consiguiente las personas incluidas en el listado de priorizados van avanzando en su estricto orden a medida de que dichas novedades sean reportadas al municipio en donde residen. Los criterios de priorización son los siguientes: edad del aspirante, nivel 1 o 2 del CISBEN, tomando la metodología 3 o 4, minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante, personas a cargo del aspirante, si vive solo y no depende económicamente de nadie, haber perdido el subsidio de aporte en pensión por cumplir los 65 años, pérdida del subsidio por trasladarse a otro municipio, la fecha en que realizó la inscripción al programa y si es madre comunitaria sin acceso al Sistema General de Pensiones. Los objetivos de la priorización son los siguientes. Primero, para seleccionar los adultos mayores más vulnerables del país. Segundo, porque hay insuficiencia de recursos para cubrir a todos los adultos mayores que cumplen los requisitos. Para determinar el nivel de vulnerabilidad de cada aspirante, porque de esa manera se puede configurar la base de datos de beneficiarios de acuerdo a las novedades generadas por las causales de retiro y por ampliación de su cobertura. También para determinar el ingreso de los nuevos beneficiarios, se consideran las condiciones socioeconómicas de los aspirantes al subsidio. Para organizar a los adultos mayores aspirantes en el listado de priorización del más al menos vulnerable. Y para dar prioridad en la asignación del subsidio a quienes obtengan el puntaje más alto en la evaluación de los criterios de ingreso. También es para acreditar que cada aspirante cumple todos los requisitos. Es muy indispensable resaltar que la única manera de resultar beneficiario a estos subsidios es haber surtido este proceso. A continuación, hablaremos de los listados de priorización en todas sus etapas. La primera es el registro, en donde el municipio ingresa información y guarda el expediente con todos los datos adjuntos obligatorios. La segunda etapa es la firma. El alcalde o el encargado firma la ficha de priorización. Estas fichas se envían para el procesamiento de la información. La tercera etapa es la revisión. Es en donde los expedientes se revisan y aprueban para pasar al estado en turno de asignación. Los expedientes que tengan errores se devuelven al municipio para que subsane las inconsistencias. En su cuarta etapa, en la asignación de turno, ya se ha aprobado el expediente, entonces se cruzan las cédulas de los aspirantes con las diferentes entidades encargadas de validar la información. Si la cédula resulta reportada en alguna base de datos o su condición le impide continuar con el proceso para ingresar, queda en estado de rechazado. En su quinta etapa, que es la de priorizado, se asigna un turno al aspirante de conformidad con los criterios de priorización. Los deberes y las causalas del subsidio. Explicaremos primero los deberes de Colombia Mayor. El beneficio del programa Colombia Mayor tiene el deber de cobrar el subsidio en las fechas estipuladas y de anunciar cualquier novedad que pueda impedir el pago de su subsidio, como lo es el cambio de municipio de residencia. Dentro de las causales son las causales de pérdida del derecho al subsidio. El otorgado por el programa de Colombia Mayor se puede perder por la presentación comprobada de cualquiera una de las siguientes causales, que son muerte del beneficiario, falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio, percibir una pensión u otra clase de renta o subsidio, mendicidad comprobada como actividad productiva, comprobación de actividades ilícitas mientras subsista la condena, traslado a otro municipio o distrito, el no cobro de manera consecutiva de hasta 4 subsidios programados y el incumplimiento de requisitos de ingresos. Además de las causales de pérdida del derecho al subsidio que otorga el programa Colombia Mayor, también hay muchos beneficios dentro de este programa.
que son que el gobierno nacional unifica el valor del subsidio mensual del programa Colombia Mayor en 80.000 pesos para todos los beneficiarios a nivel nacional. En los casos de Bogotá, los beneficiarios del programa Colombia Mayor reciben, además del valor del subsidio citado anteriormente, una suma adicional cofinanciada por el distrito. Adicional a esto, y a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que estamos viviendo actualmente, y también de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se acordó contar con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias o FOME durante los primeros meses de la vigencia de este año 2021, disponiendo de 80.000 pesos adicionales a cada beneficiario, por lo cual cada adulto mayor recibirá no recibirá 80.000 pesos, sino 160.000 pesos hasta el mes de junio de 2021. Las diferentes modalidades del pago del programa Colombia Mayor son las siguientes. Los subsidios del programa Colombia Mayor se entregan bajo dos modalidades. Subsidio económico directo, que es el representado en dinero que se gira directamente al adulto mayor beneficiario por intermedio de las operadoras de pago establecidos para tal fin. Y el subsidio económico indirecto, recursos que son los recursos girados de manera mensual al Centro de Protección Social al Adulto Mayor, CPSAM, o al centro diurno, sea el caso o una vez se haya suscrito al convenio entre las partes implicadas. El CPSAM o el centro diurno utilizan la totalidad de los recursos para financiar los servicios sociales básicos y complementarios que presta a los beneficiarios. Los servicios sociales básicos comprenden entre alimentación, alojamiento y salubridad, medicamentos o ayudas técnicas, prótesis u ortesis no incluidos en el plan de beneficios en salud (PBS), de acuerdo con el régimen que es aplicable al beneficiario, ni financiadas con otras fuentes. Se puede comprender que los medicamentos o ayudas técnicas incluidas en el plan de beneficios en salud cuando el beneficiario del programa no esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social en salud. Como anteriormente les nombré, vamos a explicar qué son los centros de protección social al adulto mayor y los centros diurnos, o también llamados centros día. Los centros de protección social al adulto mayor son instituciones sin ánimo de lucro de naturaleza pública, privada o mixta de cualquier nivel que mediante convenio se obligan a prestar un servicio integral y de buena calidad usando los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio, informando sobre cualquier cambio que afecte la condición del beneficiario. Y los centros diurnos o centros día son también instituciones sin ánimo de lucro de naturaleza privada o mixta de cualquier nivel que presten servicios de apoyo nutricional y brinden atención ocupacional a través de tales actividades como educación, recreación, cultura, deporte, turismo o proyectos productivos. Los adultos mayores que asisten a estos centros durante el día y no pernoctan en ellos. Los servicios que brinden estos centros prestarán mediante la suscripción de convenios en virtud, la cual están obligados a prestar el servicio de apoyo nutricional mediante el suministro de comidas servidas y refrigerios de buena calidad. Desarrollan actividades manuales, lúdicas, culturales, deportivas, recreativas o microproyectos productivos. También se utilizan recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio y también utilizan cualquier información de cambio que afecte la condición del beneficiario. Ya habiendo explicado los aspectos generales del programa mayor y los centros día o diurnos, explicaremos la jurisprudencia correspondiente al programa de Colombia Mayor, que son la resolución 0233, resolución 01477, el decreto 743 de 2018, la ley 797 de 2003 y la ley 2040 de 2020. La ley 2040 de 2020 tiene como objeto esta ley es impulsar el empleo de las personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo así la autonomía y la autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando el envejecimiento activo
equitativo, satisfactorio y saludable de la población colombiana. En el decreto 743 de 2018 nos habla de que el programa de protección social al adulto mayor, que es también llamado Colombia Mayor, tiene como un objetivo fundamental que es proteger al adulto mayor que se encuentra en un estado de indigencia o de extrema pobreza contra cualquier riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo derivado de la exclusión social, a través de un subsidio en dinero que oscila entre los 40.000 y 75.000 pesos, que se financia con recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. En la Ley 797 de 2003, esto modifica algunos aspectos de la Ley 100 en su artículo 13, que tiene que ver con las características del Sistema General de Pensiones. Ya en la resolución 0233, esta resolución nos habla de que se asignan los recursos de la subcuenta de la subsistencia al Fondo de Solidaridad Pensional para la vigencia del año 2020, donde se amplía la cobertura y se efectúa la convocatoria para la redistribución de cupos a adultos mayores residentes en resguardos o comunidades indígenas que estén legalmente constituidas. Y para finalizar está la resolución 01447, que nos habla de que por medio de esta resolución se efectúa la reapertura de la convocatoria y se fija un nuevo plazo para la asignación de los cupos a los adultos mayores que residen en resguardos o comunidades indígenas que están legalmente constituidas según la resolución 0233 del 2020. Y con esto doy por finalizada mi intervención. Aquí está la bibliografía correspondiente que se usó para realizar la exposición. Así que muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.